Integral y colaborativa. Bueno, sin más que agradecerle a todos por su presencia y en especial a Gabriel, les invito a todos a aprovechar esta valiosa instancia de formación e intercambio y por supuesto a quienes estén interesados sumarse, inscribirse y participar de este diplomados. Bienvenido, Gabriel. Te doy la palabra. Muchas gracias Javier, muchas gracias Sergio, muchas gracias al espacio que me brinda la Universidad Católica de Temuco. Para mí es un honor poder intercambiar con ustedes. Yo creo que soy un privilegiado después de tantos años de tener como muchos amigos. Chile ha sido extremadamente generoso conmigo. Tengo muchos amigos muy queridos en Chile. Estoy viendo a Francisco, que lo conozco desde hace muchísimos años, a Gonzalo, que no es de Chile, pero que también lo quiero, a Julia Alvarado, al compañero Jorge Villatoro, que hace mucho tiempo que no lo veo. Así que agradezco a los amigos, a los conocidos, estar compartiendo un poco esta tarde-noche. En Uruguay tenemos algo bastante particular que tiene que ver con esto de la regulación de los mercados. En este momento estamos trabajando en la regulación de los mercados de las mal llamadas bebidas energizantes. Empezamos ayer. Y es todo un desafío porque todas las sustancias las tenemos que tratar de distinta manera y todas tenemos que buscar evidencia científica para ver cómo hacer política pública con estas sustancias tan diversas y de percepciones sociales tan variadas y que hacen muy particular específicamente en el enclave territorial de Uruguay con las características que tiene el Uruguay. Yo tengo una presentación, quiero hacerla lo más, no sé, en la medida de lo posible, como poder intercambiar con ustedes mientras voy haciendo la presentación. Les pediría que me interrumpan, que aprueben, que discrepen, pero que podamos como intercambiar, ¿no? Porque esa es la idea. Muy bien. Este, bueno, este es el Uruguay. Nosotros tenemos como varias cosas con el tema del Uruguay. Una es la escuela pública, ¿no? Digo, tenemos una escuela pública, laica, obligatoria, este, que, que tiene, que tiene muchísimos años y que nos reúne a los uruguayos, ¿no? Digo, de varias clases sociales. Participamos de la escuela pública. Yo siempre digo que nunca pagué por estudiar en nada, en el posgrado, en nada, porque tenemos la posibilidad de estudiar en forma gratuita. Es cierto que los sectores más empobrecidos, les es más difícil, pero a lo largo de los años esto ha ido mejorando también, ¿no? Tenemos más vacas que gente, eso es una realidad. Y tenemos algo que tiene que ver con el fútbol que nos identifica, ¿no? Es el gol de Maracaná de 1950, pero realmente para nosotros el fútbol es como algo que nos reúne a todos, ¿no? Digo, que jugamos cada partido, ¿no? Eh, Se acaba de morir el Pepe Mujica, pero el Pepe ha sido como alguien bien importante en todo este proceso, ¿no? Digo, y creo que la situación con relación a lo que fue el Pepe en relación al político, más que nada al visionario, ¿no? No al articulador quizás, sino a los planteos que hace el Pepe Mujica, que hizo el Pipo Mujica en su, cuando estuvo de presidente, que realmente generó cambios muy importantes, ¿no? Esto fue del 2010 al 2015 en Uruguay. Este, Uruguay también tiene, y esto tiene que ver un poco con estas políticas que les comentaba, una es el Plan Ceibal, que tenemos en esta escuela pública que les comentaba, laica, gratuita y obligatoria. Está el Plan Ceibal en donde todos los niños tienen una computadora, ¿no? Digo, tienen acceso a una computadora, se lo llevan a su casa y esto ha generado que
una digitalización bueno, de todas las personas que estén en contacto con estos niños, ¿no? Lo cual ha sido realmente como muy bueno en Uruguay desde el 2007 en adelante. Luego, en el gobierno de Mujica se empezó también a hacer obligatorio no, a darle una computadora a cada adolescente también. O sea que los adolescentes y los niños en escuela pública y en liceo público tienen una computadora por concurrir. También durante esta presidencia se hizo la ley de salud reproductiva, el aborto, eh, consensuado y con determinadas condiciones, pero que se aprobó en ese tiempo, y también el matrimonio igualitario. Son todos, esto fue el 2012, matrimonio igualitario el 2013, y en el 2013 es que se da la ley de cannabis. Un poco para plantear el tema de la pobreza, ¿no? 2004 nosotros teníamos una indigencia de 5,28. Teníamos 177.000 personas en la indigencia, una pobreza del 40%. Esto era 1 millón. Fíjense que nosotros tenemos 3 millones de personas, ¿no? Más o menos. Teníamos 1.300.000 personas en la pobreza y un índice de Gini de 0,4. Y hemos tenido como varias variabilidades, ¿no? Esto fue la pandemia, el gobierno anterior, y que el índice de Gini fue bastante alto, pero fíjense que las personas en pobreza aumentaron significativamente, ¿no? Perdón, disminuyeron significativamente, ¿no? Digo, teníamos un 39% y a lo largo, desde 2004 al 2012 al 2020, disminuyeron para después, durante la pandemia, después de la pandemia, ahora en este gobierno lleva 3 meses, recibimos un aumento de las personas en pobreza, un aumento de las situaciones vinculadas también a las personas en indigencia, ¿no? Pasamos de 14.000 en el 2020 a 52.000 en este momento. Y fíjense que estábamos en un 0,4 acá y pasamos a 1,5. O sea, estamos en niveles no tan complejos como hace 20 años, pero realmente ha habido una situación, estamos frente a una situación en cuanto al tema de la pobreza y de desigualdad importante. Este, en el 2008 se empiezan a invertir los flujos migratorios, ¿no? La gente se iba del Uruguay y empieza a retornar gente, ¿no? Digo, y empieza la migración regional, cosa que también fue importante en cuanto también les ha pasado a Chile, ¿no? Con relación a todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, a los cambios, a la inserción de estas personas, a cómo se insertan dentro de las conceptualizaciones de lo que es ser nacional y no ser nacional, qué es ser un migrante y qué no lo es, y que en cada uno de los países ha tenido distintas caras, ¿no? En el 20 de diciembre de 2013, después de un largo trabajo, se logra que se apruebe la ley. Y entonces esto nos habla un poco de cómo los estados y los gobiernos tratan de solucionar problemas definidos como públicos junto a otros actores, pero que tiene que ver cómo cada uno de estos estados, estos gobiernos dentro de los estados, empiezan a hacer las negociaciones con los distintos actores de la sociedad en un juego político válido, y que en este caso esta situación que tenía que ver con una realidad se insertó en la agenda pública y se insertó dentro de la agenda de gobierno, ¿no? Ahora explicamos un poco de qué estamos hablando y por qué pasó esto en el Uruguay hace más de 10 años. Pero entender de que la política pública no puede ser neutra, ¿no? Esto está en juego determinadas orientaciones o determinados estilos de los gobiernos,
en donde la acción o la inacción también es política pública, ¿no? O sea que yo puedo, por el hacer o por no hacer, estoy dando también eh, parte de mi orientación y de mi estilo de gobierno, ¿no? Hay estilos de gobierno que se separan en el hacer y algunos en, como decimos acá en el Uruguay, en hacer la plancha, ¿no? Y de que esto vaya pasando, ¿no? ¿Y qué concepción de sujeto de las políticas tenemos? Creo que ha sido como muy fundante de esta regulación el tema de los sujetos de las políticas y por qué se pensó este, este marco normativo, ¿no? En este contexto histórico, en este contexto político, social, donde distintos actores disputaban el poder, los discursos, los intereses, ¿no? Y que esto es conflicto, ¿no? Digo, y que siempre tiene que ser conflicto, y no, no es mala palabra, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos una democracia que es muy productiva, la democracia uruguaya, y muy conflictiva, ¿no? Y que nos sentimos orgullosos, estemos de donde estemos, más allá de muchas veces de puntualmente la opinión sobre este o sobre el otro, la conflictividad, o sea, la conflictividad bien en un sentido de esto que estamos hablando, ¿no? Digo, esta discusión política, esta discusión que tiene que ver con la política pública, es muy bienvenida en este particular proceso de hacer política que tenemos que analizar cuál fue la situación. Hablando del Pepe Mujica, el Pepe decía, el verdadero problema no es la marihuana, sino el narcotráfico, ¿no? En esto de algunas puntas para ir pensando el tema. Nosotros no estamos seguros de lo que vamos a hacer de resultado. Lo que estamos seguros es lo que estamos haciendo en este momento no alcanza, ¿no? Partía de una lógica en donde la política era el movimiento, ¿no? Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, me voy a seguir sintiendo como me estoy sintiendo, de alguna manera, ¿no? Digo, era como movernos y tener un aprendizaje en el movimiento, una suerte de investigación-acción, ¿no? Este, ¿Qué es lo que se plantea con la ley de la regulación de marihuana ahí? Que la producción iba a estar controlada por el Estado y sigue estando, que la comercialización también iba a estar controlada por el Estado y sigue estando, que íbamos a tener tres ámbitos de tenencia y usos recreativos, un ámbito medicinal y una utilización con fines industriales. En Uruguay pasa algo distinto a cómo ha pasado en el resto del mundo, en donde el tema del uso recreacional fue lo primero que se hizo. En otros lugares, en la mayoría de los países, se empieza por el cannabis medicinal y después se empieza a discutir si el uso recreativo sería probable o no. Acá se aprobó la ley y lo primero que se trabajó fue lo del uso recreativo y utilizaciones con fines industriales, ¿no? Entonces lo que se plantea ahí en la ley, además de que se crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, se plantean que va a haber clubes de cannabis entre 15 y 45 miembros, con 90 plantas, con un máximo de 7.200 gramos, y el autocultivo personal por hogar hasta 6 plantas, 480 gramos anuales. Y además que se venderá en farmacias 40 gramos por persona por mes, todos con licencia y registro por control de trazabilidad de la sustancia, respaldándose en la Ley de Protección de Datos Personales. Acá comentarles que para poder acceder a lo que es la venta en las farmacias, yo tengo que hacer un trámite, que es ir a Correos Uruguayo, con una constatación de domicilio y con mi cédula, con mi carnet de identidad, puedo acceder y después eso queda en una protección de datos personales y cuando yo voy a comprar
solo presento la posibilidad de una tarjeta que no necesariamente me identifica como tal y que sí me identifica para poder comprar el cannabis y que esto no se repita, ¿no? Digo que no compre varias veces. Pero esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Este, y, y bueno, y ahora hablamos un poco de la situación, pero esto es el esquema, ¿no? Digo, se sostiene la idea de que el comportamiento del ciudadano no estará regulado a través de la criminalidad punitiva, sino por el uso de técnicas de mercado legalizadas. Esta es la idea central de lo que se empieza a trabajar allá en el lejano 2014, ¿no? Digo, más adelante. Acá, ¿por qué de esta política? Una fue pensar en la regulación del mercado de marihuana y porque además la marihuana empezó a perder relevancia como problema social y se convirtió en parte de la solución para otro problema relacionado con la seguridad, ¿no? Este, acá se empieza, esto lo voy a pasar, pero se empieza a plantear que pasaba lo siguiente. Hay un proceso con relación al tema del proceso de la ley. Estamos hablando de que en 2013 fue la ley. En noviembre de 2010, la calle Pou, que posteriormente fue nuestro último presidente antes del actual, presenta un proyecto personal en el Parlamento sobre autocultivo. Solo presenta un proyecto vinculado al autocultivo de cannabis. Eh, en el verano del 2011, o sea, posteriormente a ese noviembre, hay una persona de 66 años y otra persona con 6 plantas que con 29 plantines son encarcelados durante 3 meses. Se generó un movimiento popular muy importante por la liberación de estas dos personas y lo que empieza a haber cambios de organizaciones sociales que empiezan a plantear que las cárceles no se podían estar llenando con personas por tener estas cantidades de marihuana seguramente para consumo personal, ¿no? En el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores del 2012, todo esto ante la ley, la central obrera, nosotros tenemos una acción sindical muy importante en el Uruguay, la central obrera, que la única central obrera, incluye como una de sus reivindicaciones la legalización de la marihuana, ¿no? Había como varias organizaciones que empezaban a confluir en el tema cannabis y en la posibilidad de empezar a separar mercados y que los mercados de cannabis de otras drogas empezaran a estar separados. En junio de 2012, posteriormente a todo esto que les estaba diciendo, asesinan a una persona que trabajaba en un restaurante de Montevideo y las imágenes de seguridad del asesinato, de las cámaras de seguridad, son pasadas insistentemente en los medios de comunicación, ¿no? Eh, Llegaron a pasar esto insistentemente, macabramente, en relación a la situación del asesinato por dos personas jóvenes que aparentemente consumidores de pasta base, y esto suma a toda esta situación y se genera ese mismo junio, eh, hace 12 años de esto, el ministro de Defensa plantea 15 medidas por la estrategia por la vida y la convivencia. Y 4 de estas 15 medidas son relativas al tema drogas. Fortalecimiento de la red de atención de tratamiento, internación compulsiva, juzgados especializados en el narcomenudeo, el agravamiento con el agravamiento de penas para traficantes de drogas, esto era como todo uno, y el proyecto de un solo artículo acerca del monopolio de cannabis. No incluye autocultivo y no incluye clubes en este planteo que tiene que ver con junio de 2012. De ahí a lo que es el tema de la ley,
pasan muchas situaciones, pero empieza a jugar empieza a jugar el Estado en aras de este gobierno de José Mujica con, creo que esta situación estaba como muy, en esta situación de violencia en situaciones y en momentos en donde no estábamos acostumbrados a estos niveles de violencia en el Uruguay. Teníamos una crisis vinculante al tema de la delincuencia y la violencia, que necesariamente se vinculaba con la pasta base. Se tenía esta percepción, se tiene esta percepción actualmente incluso de los alcances de la pasta base de cocaína y su vínculo con la criminalidad y la violencia y la pobreza y los movimientos canábicos que empiezan a tener una mayor injerencia más allá de los movimientos en sí y llegando a otros movimientos sociales y el rol del Estado, ¿no? Como decíamos, como accionador de estas situaciones o como alguien que está ausente, ¿no? Digo, y en ese sentido, empieza a haber situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Digo, el flagelo se habla de la palabra flagelo de la pasta base, el crimen organizado en el narcotráfico, cualquier solución al tema de la delincuencia tenía que pasar por el tema drogas, ¿no? Aumentaron los robos 100% entre 2003 y 2012, ¿no? La evolución de los homicidios es ambigua, pero los robos habían aumentado significativamente en un país que venía, de punto de vista económico, mejor. O sea que esto no podía ser, hoy yo les mostraba un poco los parámetros y claramente había bajado la indigencia, claramente había bajado la pobreza del 2005 al 2012, ¿no? Quizá en 20 puntos, estoy hablando de mucha cosa, pero aún así la situación vinculada a lo que era el narcotráfico y a todo lo que tenía que ver con el crimen organizado y la vinculación con el delito estaba como muy en boga. Y entonces, la medida del constructo narcotráfico, pasta base, inseguridad, yo creo que este dilema gubernamental, de punto de vista discursivo, ganó un lugar en el aumento de la percepción de la inseguridad y en el tema de tenemos que hacer algo. Y en ese sentido se plantea la ley que plantea el tema de la marihuana. Eh, yo lo que haría acá sería parar un poquito, si les parece, y poder, a ver si, dejar de compartir. Parar un poco acá y contarles capaz que alguna cosa. Tengo algunos datos últimos de Uruguay en cuanto al tema de prevalencia y qué incidencia ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero contarles que nosotros, por ejemplo, de punto de vista de qué ha pasado con esta ley a lo largo de este tiempo, ¿no? Digo, primero los agoreros que planteaban que esto iba a terminar explotando, iba a generar una situación terrible en el Uruguay, no pasó, ni aumentaron los consumos, ¿no? Yo era de los que decía que iba a aumentar mucho el consumo de adolescentes, por ejemplo, que la percepción de riesgo iba a cambiar significativamente y no pasó. Ahora les muestro los números, pero no aumentaron en forma. Ahora, por ejemplo, tenemos un aumento extraordinario desde el punto de vista de las bebidas energizantes. Es otro tema, pero ahí vemos una situación que sube realmente como se dispara. No hubo cambios significativos ni en el consumo adolescente ni en el consumo de la población general. Tampoco tuvimos un acceso total un cambio total al de pasarse de la marihuana ilegal a la legal. Esto es, todavía tenemos un mercado blanco,
un mercado negro y un mercado gris, ¿no? Gente que accede, adolescentes que acceden a la marihuana a través de gente que lo compra o en farmacias o lo consigue en un club canábico del que es socio y después lo vende a menores de edad o a otras personas, ¿no? Que saca más de lo que consume. Eso nos pasa, eso lo tenemos. Y eso es un problema. Tenemos todo lo vinculado a, yo esto siempre insisto y me preocupa mucho todo lo que tiene que ver con consecuencias del consumo en adolescentes. Esto es un tema que vamos a trabajar en este gobierno mucho, con esta ley, con este marco que tenemos en el Uruguay, para tratar de que los adolescentes consuman la menor marihuana posible por el tema, por ejemplo, yo siempre digo que el riesgo no es tan sanitario, sino educativo, ¿no? Digo, el impacto, hola Francisco, no te había visto, el impacto el impacto enorme que tiene el consumo de marihuana en el ámbito educativo. Ese es el consumo problemático de la marihuana en general. Pero en este contexto hemos tenido, desde el punto de vista de las farmacias, de la venta legal de las farmacias, hemos tenido pocas farmacias que venden. El paisaje que uno puede ver en el Uruguay es se dice en tal día que se va a vender cannabis en las farmacias, hay una cola de 3 cuadras en esa farmacia, ¿no? De gente que está anotada para comprar, hace la cola, llega y a veces alguna de estas personas llega a un momento en donde ya no hay más cannabis, ¿no? O sea, para las personas que están anotadas a veces no llega el cannabis que estas personas, porque no hay cantidad. Nosotros tenemos 3 empresas. El cannabis se hace en un predio que es del IRCA, del Instituto del Cannabis, donde se le otorga a estas empresas un lugar para que puedan hacer plantación indoor o fuera o al aire libre, pero se hacen 6 toneladas aproximadamente entre estas 3 empresas. Ahora, al final del anterior gobierno, se hizo un llamado y se presentaron, se seleccionaron 4 empresas más. O sea, esto va en 18 meses, vamos a duplicar o más que duplicar la producción y ahí seguramente vamos a llegar a la cantidad de personas que acceden y que esto no esté vinculado a que llegue antes a la cola o después. Vendemos 4 variedades de marihuana. Se empezó a vender una marihuana con un porcentaje bajo de THC y ahora la Epsilon, la última que se está vendiendo, tiene un porcentaje alto de THC, un 18% de THC. Es alto. Pero en los clubes canábicos el porcentaje de THC que se vende es mayor, ¿no? En algunas veces es mayor y esto no está regulado por el Estado. Está aceptado, pero no está regulado por el Estado en cuanto a la cantidad, al porcentaje de THC. Gabriel, Eh, sí, tenemos una mano levantada y también tenemos una vale, pregunta en el chat. Voy perfecto. a leer la pregunta del chat y después le damos la palabra a Francisco, Muy porque bien. por si eventualmente puede ahí articular una respuesta. Dice Michael Rojas pregunta, ¿el impacto a nivel educativo en personas adolescentes se midió respecto a deserción escolar, impacto sobre el desempeño o nivel conductual, mental? Esa es la pregunta que está en el chat. Y le ofrecemos Bien. la No, palabra a Francisco también para ver si ahí puedes responder en conjunto como te parezca sí, mejor. Francisco. no, Ah, sí, dale. Francisco, dale, dale. Ah, que encuentro muy interesante esto de que al ser regulado también se entiende que hay estándares de calidad, po, porque al final eso también mejora también que no se vuelva algo adictivo, que se vuelva algo que en el fondo no está en un contexto, porque como dice usted ahí, creo que hay algunas que están alteradas genéticamente y hacen que tengan otros, claro, como otros efectos en el fondo o que algunas cosas se puedan ver como, porque creo que
hace 10 años atrás creo que no tenía los mismos efectos que ahora tiene la marihuana, pero yo creo que es porque se han creado muchas cepas y que no hay mucha regulación y control, entonces creo que, claro, como la cantidad de THC también, y también como en el fondo, que incluso aunque estas personas que van a estos clubes y lo revendieran, al menos están revendiendo algo que está estandarizado, como, o más regulado. Sí, Francisco, o sea, esto no necesariamente tiene que ver con el tema de la adicción, o sea, uno puede generar adicción con estas sustancias, digo, por características individuales, por la cantidad, por la concentración de THC que tenga. Lo que sí nosotros teníamos mucha dificultad desde el punto de vista de la calidad de lo que se fumaba, de lo que se consumía acá. Había un prensado paraguayo que realmente era de muy mala calidad desde el punto de vista botánico, ¿no? Que Mm, podía traer muchas complicaciones desde el punto de vista pulmonar que no tenían que ver necesariamente con el tema del cannabis. El cannabis, mm, digo, genera complicaciones desde el punto de vista pulmonar, genera su potencial adictivo y esto no necesariamente eso se ha cambiado con esta normativa, pero sí esto que tú decís de asegurarnos de la calidad de lo que accede la gente. Eso ni que hablar, que eso es así. Entonces, en ese sentido, nosotros nos parece como muy importante. Cuando creo que Michael planteaba el tema de la evaluación, hay una evaluación que tiene que ver con la percepción, Michael, de las personas, de cómo ha estado la regulación en cuanto bueno, al consumo específicamente. Yo ahora puedo mostrarles algunas cosas que tienen que ver más que nada con situaciones vinculadas al aumento o no del consumo. No se ha hecho una evaluación de el impacto de punto de vista, es muy difícil como ver cuánto ha incidido, dada la variedad de variables que tenemos en la deserción escolar. Es cierto que tenemos deserción escolar en el Uruguay, este, pero no sé si podemos como plantear esto de que sea necesariamente que ha cambiado por la marihuana, no nos consta. Sí me consta a mí, de punto de vista científico, en base a la evidencia, que esto tiene impacto en el rendimiento educativo, no tengo dudas, que el consumo de marihuana en cuanto a cualquier adolescente impacta en el rendimiento educativo, no tengo ninguna duda, por varios aspectos, y entonces en ese sentido, si tuviéramos que hacer una recomendación, sería mejor que alguien que está con el cerebro en desarrollo no consumiera, pero esto va mucho más allá de lo que uno puede aspirar, ¿no? Digo, y eso es un poco la realidad y cómo manejamos la realidad de lo que tenemos. Gonzalo. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, agradecer a la Universidad Católica el que estamos aquí algo así como piratas, entre comillas, pero la verdad es un tema tremendamente interesante para Colombia, el país, mi país. Y resulta que en Colombia en el año 2016 se reguló, digamos, el uso de la marihuana con fines de investigación y para la elaboración de productos, digamos, terapéuticos. Y Colombia en este momento está en ese proceso, trabajando en torno a la posible legalización del uso recreativo del cannabis, ¿no? Entonces, Gabriel, ¿cuál consideras de pronto que son los principales retos, de acuerdo a la experiencia que tuvo Uruguay, esos retos sociales, esos retos de salud pública que enfrentó Uruguay en su momento en este proceso de regular el cannabis para uso recreativo y que, digamos, como qué elementos pudieran priorizarse en una política integral que evite la reproducción de desigualdades o riesgos para la población vulnerable, como lo has estado comentando ahora? Sí, yo creo que acá, gracias Gonzalo, hay como muchos retos, ¿no? Y depende mucho de la población también. Fíjate que nosotros no tenemos en Uruguay
penado el consumo, que en Chile pasa lo mismo, el consumo de drogas no lo tenemos penado, ¿no? Desde el 74, en la mitad de la dictadura, esto fue una resolución de la dictadura que fue de bastante avanzada en su momento, ¿no? Porque se pensaba que era un problema sanitario, entonces, o médico o de enfermos, ¿no? Se lo planteaba así, pero de última, lo que resultaba de esa ley terminaba siendo de avanzada porque no penaban el consumo. O sea, que esto estoy hablando del 74, 50 años pasaron, y se mantiene esto de que no está penado el consumo, pero estaba penado todo este proceso previo, ¿no? A nosotros, claro, también tenemos un país muy, muy chico, ¿no? Digo, pensar en una regulación en un país con las dimensiones de Colombia y con la variedad de punto de vista de culturas y una serie de situaciones que nosotros no tenemos, se me hace como difícil. Nosotros, uno de los elementos que a mí me parece como fundamentales es en el tema de poder tener a las sociedades científicas, a las universidades, a los investigadores, desde el mismo lugar, ¿no? Y de alguna manera en el Uruguay como que se parte de una situación fortuita y vinculante que no era vinculante, o sea, se termina siendo el mercado regulado de cannabis por una respuesta a la pasta base como generadora de, ¿no? Generadora de delincuencia, entre comillas, y entonces lo que se plantea es el separar los mercados. O sea, fue una situación, estamos hablando del primer país en el mundo en donde se reguló esto. Luego de nuestra experiencia, como se sumó Canadá y bueno, venían algunos estados de Norteamérica, ¿no? Pero estamos hablando del primer país en donde el supuesto o el planteo era como ahora, 10 años después, capaz que es bastante discutible. Pero en ese momento la lectura que se hace del nivel político es tenemos necesariamente que salvar, separar el mercado y hoy por hoy el Estado recibe mucho dinero por esto. No te digo una gran cantidad de dinero, pero recibe dinero por todo esto que tiene que ver con la venta, o sea, es un ingreso para el Estado de estos consumidores de cannabis. ¿Cuáles son los costos de esto? De punto de vista sanitario, la verdad no hemos tenido mayores costos. O sea, seguimos teniendo los mismos problemas que recién hablábamos con Francisco. Seguimos teniendo consumidores problemáticos de cannabis, seguimos teniendo dependientes de cannabis, pero no más. O sea, a nosotros, esto no quiere decir que en otro país vaya a ser distinto, pero a nosotros esto no nos significó un problema añadido como muchos, me incluyo, pensábamos que iba a pasar. O sea, no nos generó un problema sanitario ni de punto de vista de la seguridad. Es cierto que vos vas caminando por la calle en Montevideo o en alguna ciudad de Uruguay y podés oler más marihuana, pero también es cierto que dentro de los establecimientos cerrados, esto es un bar o un lugar público, no se puede fumar. No se puede fumar tabaco y no se puede fumar marihuana, ¿no? Esto está como pautado y te diría que muy aceptado. Nadie se pone a fumar un porro en un banco o en un bar. Si vas a fumar tabaco, salís, y si vas a fumar marihuana, también salís, ¿no? Ahora está todo el tema con el tema de los vapeadores, que este gobierno hace 15 días acaba de reinstalar una política de vapeadores donde se prohíbe la venta de vapeadores. O sea, no se puede utilizar vapeadores dentro de ambientes cerrados, ¿no? Los que vapean de alguna manera piensan que no pasa nada y lo hacen adentro de espacios cerrados. Bueno, en Uruguay está prohibido eso. Más que nada por la política de tabaco, pero hay cosas que la política de tabaco en Uruguay ha sido extremadamente prohibitiva y restrictiva. Y hay cosas, y la política de cannabis desde otro lugar, de una reducción de daños, ¿no? Y hay cosas en donde la política de cannabis y de tabaco se pegan, ¿no? Por ejemplo, en esto, ¿no? Los vapeadores.
¿no? Yo puedo vapear marihuana, puedo vapear tabaco. Entonces, ahí como que empiezan a jugar juntas y en esto que tiene que ver la salud del otro, ¿no? Se ha priorizado estos ambientes libres de humo, no de humo de tabaco, sino de humo en general, ¿no? Entonces, y eso se respeta. Yo te diría que en Uruguay hay una cultura de respeto, ¿no? Se respeta que no haya, no te ponen sal en la mesa por el tema de la hipertensión, no se, en los bares, ¿no? No se deja fumar y, por ejemplo, la gente acepta el 0,0 de alcohol para manejar, ¿no? 0,0. Entonces, esas cosas se van aceptando y hay otras que no se respetan para nada, ¿no? Es un tema cultural. ¿No? Y entonces, digo en esto porque a veces uno piensa que la política pública solo es armar leyes, ¿no? Digo, capaz que es el tema de esta ley en este determinado momento histórico, político, de sensibilidad, de una serie de situaciones. La percepción de la gente ha cambiado. Antes estaban planteando, la mayoría estaba en contra de la ley y ahora la gente no es una preocupación de primer orden el tema de la marihuana, para nada. Más allá de que te llaman de un medio de comunicación en Uruguay y parece que toda la política de Uruguay fuera el cannabis. Entonces, una de las cosas que decimos es descanabicemos la política de droga de Uruguay, porque si no estamos hablando todo el día de cannabis, ¿no? Digo, que no, tampoco no podemos perdernos en el tema cannabis como, digo, a nivel general cuando estamos hablando del tema cannabis, ¿no? Francisco, Gracias. Disculpa, antes de darle la palabra a Francisco, te quiero comentar que hay un comentario y una pregunta en el chat. El comentario de Gabriela Francomano dice, hay productos terapéuticos derivados de cannabis, por ejemplo, para las personas con epilepsia, pero los médicos son reticentes a autorizar. Y los ungüentos para dolores articulares y musculares también existen, dan resultados y no se difunden como medicina paliativa. Supongo que la industria farmacéutica interfiere un poco en eso. Ese es el comentario de Gabriela Francomano. Y hay una pregunta de una muy querida colega de la ciudad de Concepción, de Paola Rivas, que dice así, ¿qué estrategias están pensando o desarrollando para disminuir el aumento del mercado gris? ¿Y cuáles serían los desafíos para frenar el desvío desde el mercado legal? bárbaro. Gabriela, yo comentaba un poco de que acá empezamos a trabajar más en el tema del cannabis recreativo y después empezamos con el tema del cannabis medicinal. Seguimos trabajando en el tema del cannabis medicinal. Estamos con dificultades en eso. Tenemos cannabis medicinal en las farmacias muy caro, muy caro y tenemos ungüentos generados sin ninguna calificación de tipo farmacéutico y habilitación que las personas no saben exactamente qué están tomando o poniéndose en la piel, ¿no? O sea, tenemos las dos variantes, ¿no? Cosas muy baratas y sin ninguna base científica en su elaboración. El cannabis tiene una cualidad de que de la misma planta pueden salir dos ungüentos distintos, depende del clima, depende del momento, o sea que hay que tener mucha calificación desde el punto de vista de la medición de lo que se requiere para poder lograr de la misma planta la misma sustancia, ¿no? Y, y, mm, y esto ha determinado que la ley sanitaria en Uruguay en este tema es muy rigurosa y para hablar de un medicamento tenemos que cubrir determinadas condiciones y eso encarece mucho a esta sustancia, a este medicamento que es el cannabis, ¿no? Y la evidencia tampoco ha sido como nosotros los médicos como que planteamos como de primera elección, de segunda elección. El cannabis no es de primera elección en ninguna de las patologías. Por supuesto que me queda claro que hay algunas patologías como las epilepsias refractarias o alguna de ellas que el cannabis es efectivo y tiene evidencia, pero no es de primera elección, ¿no? Pero en la medida que se pueda, lo que pasa es que ha pasado esto que empieza a pasar de que algunos sectores más favorecidos pueden acceder,
a estos productos farmacéuticos y otros más complicados no. Entonces estamos en esto de poder, es una tarea de nuestra ahora en este momento, en este gobierno, de poder ofrecer productos de cannabis con evidencia científica que tengan características medicinales y que sean más baratos, ¿no? Y que lo pueda acceder a toda la población. Eh, una de las estrategias que estamos planteando es lo vinculado a, por lo menos es a aumentar la disponibilidad. Yo creo que el mercado gris crece porque hay poca disponibilidad en el mercado blanco, ¿no? Tenemos poco cannabis. En la medida que nosotros podamos aumentar esto, podríamos hablarlo esto en 18 meses y que te cuente un poco, pero yo creo que en la medida que nosotros aumentamos la disponibilidad, se está planteando la posibilidad también de que se siga vendiendo en farmacias, pero en farmacias, si querés, como calificadas como farmacias, pero capaz que no vendan otros medicamentos, de alguna manera que sean dentro de la red de farmacias, pero no con el porte de las farmacias que conocemos. Y esto capaz que habilita que se vendan en todos los departamentos, por ejemplo, de Uruguay. Es como que en algunas regiones de Chile se vendiera y en otras no. Entonces vos tenés que, en los lugares donde no se vende, la gente que consume sale a buscar o en el mercado gris o en el mercado negro. Entonces, en la medida que tengamos territorialmente adecuado esto, seguramente el mercado gris va a descender. Esta es nuestra hipótesis. Vamos a tener que probarla. Gracias, Gabriel. Francisco, tenés levantada la mano y después tenemos algunas preguntas del chat. Ah, sí, es que me parece curioso eso porque allá sí hay farmacias y estos clubes, pero en Chile no. En realidad la única forma es que se supone que uno mismo como que plante, pero eso no está penado, pero sí está penado como el vender o el... En el fondo como que si alguien quisiera consumir tiene que plantar su propia planta, pero no es como que se puede hacer nada más y creo que eso igual es un poco, como dice usted, ficticio porque no crea la cantidad necesaria y no todo el mundo puede plantar una planta, entonces al final igual termina en el mercado negro. Me refiero como que al final no hay algo estatal que tenga eso, como esa estandarización, porque incluso una persona plantándolo en su casa no va a tener, no tampoco está regularizado ni tiene una estandarización de lo que tiene tampoco plantado. Entonces, creo que me parece que creo que está interesante eso que se pudieran agregar como esas cosas, porque como que queda corto un poco lo que actualmente hay en Chile. Mm. Sí, sí, me queda claro que un poco la disponibilidad, eso lo posibilita la ley, ¿no? Y es interesante, uno aprende como todos los días en pila de cosas, pero digo, es muy interesante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de las plantas madre que después van a ser vendidas, ¿no? Digo, entonces, digo, hay toda cómo se cuidan estas cepas que después se van a replicar en las en las distintas empresas que todas, ¿no? Esto está todo marcado genéticamente y todas hacen las mismas cepas, ¿no? No es que cada empresa hace sus cepas, sino que todas hacen una que sale de un lugar madre, de alguna manera, en donde se hacen los plantines, ¿no? Entonces tenemos como todo un proceso muy estandarizado, muy cuidado y realmente muy profesional en este sentido. Gracias, Gabriel. Te comento algunas de las preguntas que están en el chat. Em, Tania Obregón nos pregunta si dice que le gustaría saber si la creación de una política de este tipo que permita el uso de marihuana podría impactar el precio de acceso a esta, específicamente, bueno, en términos económicos. Em, También en ese mismo sentido, Chloe Kaiser dice que le da curiosidad saber si finalmente la ley tuvo los efectos sobre la seguridad que se proponía o qué pasó con eso en general. También Edward pregunta si es que existen indicadores de que
el uso de otras sustancias haya aumentado y disminuido a raíz de esta política. Empiezo por la última, no han aumentado significativamente, ahora les muestro, no han aumentado significativamente el consumo de ninguna otra sustancia en razón de la regulación del mercado. Me perdí porque me llamaron por teléfono en la pregunta de Tania, pero Sí, iba. sobre el impacto en el precio del acceso. El precio es aproximadamente por, por 40 gramos, creo que es un precio muy accesible, ¿no? Para Uruguay. No es un precio prohibitivo. De alguna manera, cuando se planteó lo del precio, también se manejó cuánto se estaba comprando en el mercado negro y, o sea, se compite con el mercado negro con un mejor producto y claramente con una cantidad que uno puede decir, estoy consumiendo algo que tiene tanto de THC. Esto para el respeto al consumidor me parece que es muy bueno y en eso la gente lo recibe adecuadamente, ¿no? Digo, en eso hay le diría, como hay una buena relación precio-calidad, ¿no? En un país donde todo es caro, ¿no? Digo, en Uruguay todo es caro, ¿no? Digo, porque ponerme a decirle sale tanto me parece que no les ayuda, pero hay una buena relación precio-calidad. Y el impacto sobre la seguridad. Y después de eso le damos la palabra a José De Luis, que tiene seguridad su yo mano creo que levantada. no ha sido significativo. Nosotros estamos viviendo un momento parecido. Yo creo que acá hay un tema continental, ¿no? Digo, lamentablemente ahora estábamos viendo esta situación del atentado al precandidato colombiano, esta situación de los sicarios, ¿no? Digo, hay situaciones que lamentablemente empezamos a compartir con el resto de América Latina o América Latina toda. Estamos imbuidos en un nivel de violencia que no estábamos acostumbrados, ¿no? Los hermanos colombianos tuvieron un periodo de violencia muy complejo en determinado momento, pero ahora estamos compartiendo, ¿no? La vez pasada con Julia Alvarado, que está acá en el chat, estuvimos en Costa Rica y nos contaba Costa Rica, un país que se asimila mucho a la idea general de Uruguay también, ¿no? Digo, y nos contaban horrorizados todo lo que estaban viendo, sobre todo en el tema de juventud y violencia, ¿no? Digo, cómo se tramitan los conflictos y cuánto está dentro de este conflicto está jugando el tema de la violencia, la ejecución de la violencia, ¿no? Y esto me parece que lo compartimos todos. Yo no sé realmente, pero me parece que hay mucho más incidencia en relación a esta percepción, más que una cosa que digamos directamente vinculado al tema de la regulación de marihuana. Gracias, Gabriel. José Luis, tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Felicidades, Gabriel, por la presentación. Tuvimos oportunidad de coincidir en Colombia hace algunos años y bueno, me gusta saludarte nuevamente. Y lo que yo te quiero comentar, y más bien es si pudieras regalarnos algún comentario en relación al hecho de que en México hace tiempo que estamos en aras de la regulación del cannabis, pero bueno, sigue sin resolverse este tema. Sin embargo, hay algunas lagunas legales que son utilizadas, como por ejemplo el caso de las tinturas o estos concentrados que de pronto se venden en las farmacias y que son utilizados por grupos muy específicos, como por ejemplo en México por las personas mayores, ¿no? Que usan de manera regular estos compuestos. Entonces, no sé si tuvieras algún comentario al respecto. Muchas gracias. Por favor, encantado, José Luis. Te mando un saludo. Mirá, nosotros como que en eso, a pesar de estar en un mercado regulado y parece que estuviéramos en una situación del todo vale, no es así. O sea, en los grow shops, que ustedes también en algunas situaciones, y también a veces con estas lagunas que tú hablabas, en algunos países existen, en otros no, pero nosotros sin duda tenemos, ¿no? Lugares en donde venden cosas para consumir cannabis, pero no venden cannabis, ¿no? O sea, no están autorizados a vender cannabis. Y ahí hay mucho control. En las ferias vecinales, por ejemplo,
también, ¿no? Hay gente que está vendiendo, que vende cannabis medicinal o que te venden, y eso está bastante controlado, te diría, ¿no? Digo, y esto de las tinturas puede ser que circule a nivel del mercado informal, pero te diría que no es muy famoso. Lo que nos preocupa un poco, lo mismo que les preocupa a ustedes, que empiezan a aparecer en el mercado derivados, gominolas que se le vende a los jóvenes o que no necesariamente entran por el mercado legal y que nosotros, esto pasa, digo por esto porque, por ejemplo, pasa en el mercado americano, donde tienen una regulación del mercado absolutamente liberalizada, ¿no? Y no controlada por el Estado, y entonces se venden cualquier cosa que tenga cannabis, que pasa desde una bebida con alcohol y cannabis a lo que sea. Nosotros eso lo tenemos todo regulado por el Estado y no vamos en principio y al final, no estamos planteando para nada abrir el mercado y liberalizar esto, ¿no? Para nada. Entonces esto nos permite decir, esto es legal, esto es ilegal, ¿no? Digo, entonces esto de las gominolas y todas estas cosas que aparecen y que aparecen a veces en momentos, porque evidentemente son como ingresos al país ilegales y que aparecen en el mercado y desaparecen, nosotros lo estamos planteando como nos paramos frente a cualquier otra sustancia ilegal, ¿no? Como nos paramos frente a la cocaína, yo qué sé, con otras cosas, ¿no? Pero no, en síntesis, este tema de las tinturas, no, te diría que no tenemos mucho. Tenemos una cosa bien interesante en el sistema de alerta temprana, que lo tenemos en varios países también, en donde los observatorios de droga de los distintos países alertan frente a sustancias que están en la vuelta, y nuestro sistema de alerta temprano funciona muy bien, ¿no? De hecho, tenemos ahora, ayer o anteayer, apareció un cargamento que venía de Estados Unidos de hashish, ¿no? Que nosotros no producimos hashish. Y la verdad que nos asustamos porque dijimos, ¿esto es uruguayo? No, y era un cargamento, pero que pasa por nuestro país, es encontrado por el personal de narcotráfico y bueno, está, la gente, la gente de la policía que trabaja en contra del narcotráfico, lo retuvo, lo vio y era un cargamento importante. Pero son esas cosas que son hallazgos, ¿no? Si quieren les muestro rápidamente esto, no sé cómo andamos de tiempo, pero si quieren les Sí, muestro rápidamente un poco los sí, números dale. de esto. Bien. Esto es una evaluación de la implementación, ¿no? Que se hizo hace poco. Y la idea era un poco esto, ¿no? Digo, ¿qué pasó con la acción pública? ¿Qué pasó con la sociedad y los impactos, ¿no? Entonces, el modelo de evaluación de la política, inclusión en la agenda, programación, implementación, evaluación de la dispensación en farmacia, los clubes de membresía y los cultivadores domésticos, medicinal y cáñamo, ¿no? Lo voy a hacer rápido, pero bueno, este tema de la inclusión en la agenda pública para nosotros es muy importante, ¿no? Digo, de hecho, en la historia que les comentaba, tiene que ver tanto determinados actores, nuestro lugar a nivel internacional, todos los dimes y diretes que tuvimos con los organismos internacionales. Imagínense, ¿no? Digo, la JIFE, cómo nos pudimos parar frente a agencias muy importantes y a los organismos internacionales que a lo largo del tiempo esto fue cambiando, pero fue realmente como muy importante, ¿no? Este, si se pudieron o no plantear las acciones programadas, si participaron todos los actores institucionales, cómo estamos funcionando con la gobernanza. Entonces, se vio todos estos elementos para, para plantear estos elementos, ¿no? Digo, se hizo datos de encuestas nacionales de consumo de drogas, sistematización de datos,
con Registro Nacional de Antecedentes Penales, estadísticas vitales y datos del Centro de Intoxicación de la Facultad de Medicina, estudios de opinión pública, grupos focales, entrevistas a personas privadas de libertad, entrevistas a personas en tratamiento, a usuarios habituales de cannabis y revisiones bibliográficas, ¿no? Y esto lo hizo el Observatorio de Drogas con la asesoría de la Agencia Europea de Drogas en el 2024. Entonces, plantearles algunas cosas, ¿no? La evolución de las prevalencias del consumo de cannabis, ¿no? Digo, en los últimos 12 meses, últimos 30 días, y acá tenemos, esto es prevalencia de vida del 2001 al 2024, como ustedes ven, fue para arriba, no cambió significativamente, del 2011 al 2014 subió 3 puntos y acá subió, pero también había subido del 2006 al 2011 y también había subido del 2001, o sea que se mantuvo de alguna manera esta curva, esta línea ascendente, ¿no? De lo que era el consumo desde el 2001 que se empezaron a hacer, nosotros tenemos el privilegio de tener un observatorio de drogas que está conformado por la misma persona desde 2001 hasta la fecha, ¿no? Es un privilegio realmente muy, muy importante. Entonces estos datos son realizados por las mismas personas en todos estos años, en todas estas mediciones. La prevalencia en los 12 meses, fíjense que esto es prevalencia de vida, ¿no? Pero la prevalencia en 12 meses fue cambiando, tuvo una línea que parecía que se mantenía, bajó en el 2014 un poquitito y en cuanto a la tendencia, digo, subió el 2018 y ahora en el 2024 baja, ¿no? Esto estoy hablando de 12 meses, estoy hablando año, esta es vida. Y tiene que ver con los últimos meses. Y como ven también hay que ver la próxima para ver si esto realmente se mantiene a la baja, pero el pico que tuvimos en el 2018, hoy por hoy, tanto en el mes como en 12 meses, ha bajado, ¿no? Eh, la evolución de la edad media de inicio, ¿no? De cannabis en la población general, ¿no? Del 2006 a 2024, 18, 18,9, 18,3, 19,1. Acá se hace la ley, ¿no? Acá 19,1, 20,1 y 20,1. ¿Está? O sea, esta es la edad media de inicio en el hoy, ¿no? 20 años en el Uruguay, ¿no? Eh, con la ley, ¿no? Ya funcionando desde hace 10 años, ¿no? O sea que la edad media de inicio ha aumentado. La proporción de consumidores con uso problemático se mantiene estable en las últimas 4 ediciones, ¿no? Se plantea con parámetros de CIE-10 y estos son consumidores problemáticos, ¿no? Con signos esto no es con diagnóstico, pero es en base al análisis que se hace, creo que se le hace un cast y bueno, esto se ha mantenido más o menos igual. Eh, Esto es lo que decíamos, ¿no? El acceso legal tenemos de la población general un 37%, el acceso ilegal nacional 29%, el narcotráfico clásico tenemos un 6,7%, el narcotráfico con cogollo 12,7%. Esto no existía hace unos años, ¿no? Que el narcotráfico manejara flor no era habitual. El narcotráfico tenía esto, básicamente, ¿no? O sea, algo que era un desmorrugado para que nos entendamos, o una plancha, algo sólido de cannabis, pero que no tenía flor, que no tenía cogollo. Y no saben el origen 13%. El mercado regulado alcanza casi a 4 de cada 10 de los consumidores de los últimos meses. Esto es mercado blanco, ¿no? 4 de cada 10.
y reducción del narcotráfico clásico prensado, este que yo les decía, en 2014 era 58% y hoy pasa a ser un 6,7%. O sea, este 6,7% era la marihuana esta que yo decía de Paraguay, ¿no? Eso ha disminuido, esto que hablábamos con el compañero, que ha disminuido la marihuana con poca calidad botánica, ¿no? En el Uruguay. El mercado regulado de cannabis tiene 77.531 adhirientes, o sea que tiene la posibilidad de comprarlo en 42 farmacias. Con esto que yo le... Hay muchas farmacias que faltan en algunas zonas del país. Hay 11.240 autocultivadores, hay 16.693 miembros de clubes en 481 clubes a lo largo del país. O sea que en este tiempo, en este último tiempo, se ha dado aproximadamente 3.200.000 transacciones, compras en este mercado, ¿no? Opinión sobre la regulación del cannabis. En el 2014 y 2024, muy en desacuerdo 33%, ahora es un 13%. En desacuerdo un 26%, ahora es un 19%. Ni acuerdo, desacuerdo 5 y 28, subió mucho este. De acuerdo 23 y ahora 28. Totalmente de acuerdo un 9 en el 2014, ahora un 10. No sabe, no contesta, 1,5. El saldo es más 6,4. El global, ¿no? Eh, Estos estudiantes, ¿no? Esto todavía no está publicado, se los estoy mostrando, no está publicado todavía, pero lo que plantea es algo que también se lo plantea en población general y tenemos que ver un poco qué es lo que pasa. Esto lo estamos viendo casi cada 2 años desde el 2003. Fíjense que esto es cannabis, prevalencia de vida, el de arriba, 12 meses y 30 días, ¿no? Se mantiene esta situación que si ustedes me preguntan desde el punto de vista de acciones del Estado, no se ha hecho ninguna. Desde el punto de vista, esto rompió la curva, de alguna manera, la tendencia, una acción de gobierno, yo les diría que no. Por lo menos no identifico ninguna. Pero lo real es que bajó 5 puntos en prevalencia de vida. Estoy hablando de estudiantes de 19 a 14 en 12 meses y de 11 a 7 en 30 días. Esto, vuelvo a decir, me parece que esto es algo que tenemos que ver la que viene, nos tenemos que juntar dentro de 2 años para contarles cómo nos fue con las empresas y para contarles a ver cómo nos fue con la próxima encuesta de estudiantes de 2026 para ver si se mantiene esta curva, este descenso o no se mantiene, ¿no? Pero es algo que, y fíjense que la edad de inicio, ¿no? De alcohol, el de arriba es alcohol, el del medio es tabaco y el de abajo de todo es cannabis, ¿no? La excelente ley de tabaco que tenemos y la percepción de riesgo del mismo han hecho aumentar la edad de inicio a lo largo de los años. Y en el tema cannabis no ha cambiado significativamente, ¿no? Fíjense que estaba en el 2003 12,8 y ahora está en 13. O sea que tampoco ha cambiado significativamente, el de alcohol tampoco, ¿no? Y riesgo alto, ¿no? De riesgo de consumo de cannabis, tenemos un riesgo alto en el 1,6% de los estudiantes. Acá hay algunas personas, adolescentes, que no están dentro del sistema educativo, ¿no? Si bien es obligatorio, hay mucha gente que queda fuera, se nos cae, ¿no? Y como les decía, estos estudiantes con alto riesgo de consumo problemático de cannabis, desde el 2009 a la fecha ha bajado un poco, quizá en el 2009 era 13 y ahora es 12, ¿no? Digo, también acá estaba en el 2021 era 13,5, muy similar al 2009 y ahora está en 12, ¿no? Pero fíjense que hay un guarismo acá, un número de 10 en el 2011, o sea que podríamos hablar que la serie es bastante estable, ¿no? Creo que son esos
los datos como más importantes. En cuanto a esto, eh, les podemos, yo puedo, una vez que lo presentemos, puedo hablar con Sergio y divulgar ahora no puedo hacerlo porque todavía no lo presentamos, pero puedo pedirle a Sergio que divulgue la encuesta de estudiantes cuando lo hagamos, que lo vamos a hacer en unos 15 a 20 días. Perfecto. Pero digo, lo que quería comentarles y mostrarles es algo que a nosotros de alguna manera nos estimula también al trabajo a plantear de que si bien no hubo una situación gubernamental de apuesta, yo vuelvo a decir que en este tema si hay algo que no hemos trabajado y que tendríamos que haber trabajado durante estos 10 años, es en una buena prevención. Nosotros si hay algo que estamos haciendo en este periodo que yo recién estoy asumiendo como secretario de drogas, es tratar de armar un sistema nacional de prevención, ¿no? Además del de tratamiento. Y en esto, sin duda, que tiene que entrar el mercado regulado de cannabis. Nosotros no podemos hacer una política pública en donde haya estado tan ausente la prevención, no solo en los adolescentes, en todo el mundo, pues las cosas que se hicieron son realmente como malas por ser bueno, ¿no? O sea, han sido inadecuadas, no para toda la población, más sectorizado para los sectores más pudientes, realmente como ma- esto como que nosotros decimos un saludo a la bandera, ¿no? Digo, como, estamos haciendo prevención porque hicieron una campaña, digo, algo que no resiste la mínima visión técnica, ¿no? Digo, o sea, hay que hacer prevención en este tema, hay que hacer prevención basada en la evidencia en este tema, y si yo les tuviera que decir algo que hay que hacer desde el punto de vista política que nosotros no hicimos, es política preventiva. Ahora, no habiendo hecho política preventiva, tenemos estos números que no son malos y tenemos un descenso que si a mí me apuran no sé a qué atribuirlo, ¿no? Y si no me apuran tampoco sé a qué atribuirlo. Pero tenemos que estudiarlo y tenemos que dar una respuesta adecuada y basada en la evidencia a qué nos está pasando, ¿no? Lo que pasa es que no nos ha dado el tiempo, la verdad. Gabriel, a propósito de esta pregunta que tú te haces, Jorge Villatoro, que también es docente del diplomado al igual que tú, plantea una hipótesis, dice, ¿podría ser resultado de la pandemia, pospandemia? Quizás. Puede ser. También es cierto, Jorge, que los niveles de consumo en la pandemia en algunos sectores aumentaron mucho, ¿no? Digo, esto depende un poco del lugar, ¿no? A mí me ha pasado de tener sectores que han consumido mucho de la pandemia y sectores que al estar a nivel familiar consumían menos, ¿no? Digo, gente que dependía un poco de su condición familiar también, ¿no? Digo, la pandemia ha dado para todo. Quizá podría ser. Manejémoslo como una de las posibilidades. Quizá, perdón, a lo mejor en el estudio que van a hacer ahora en el 26, hacer alguna pregunta, ¿no? De cómo se Sí, modificó su hábito durante la pandemia, quizá les daría un poco de más datos y podrían ver exactamente esto de las zonas que tú señalas que ocurrió a nivel mundial, ¿no? sí. Está muteado, Sí, era para Sergio. ver si estaban atentos nomás. Eh, gusto saludarte, Jorge, dicho sea de paso. Gracias, Jorge. Em, Te quería, ya estamos súper pasados con tu tiempo y no queremos abusar. Eh, Solamente quisiera hacerte una pregunta a propósito de algo que planteaste al principio, esto de que las prevalencias no se habían disparado, de alguna forma se habían contenido, ¿no es cierto? Y que un poco nos lleva a la discusión que tú planteabas ahora respecto de, bueno, ¿qué es lo que hizo esta diferencia? No solo que no se mantuvieron ni se dispararon, sino que hubo un quiebre, digamos, en algunas prevalencias. Eh,
como pregunta, ¿crees tú que hay algo cultural, social propio de Uruguay que pudiera estar explicando eso? ¿Algún tema cultural así como más transversal o algo específico que haya pasado en estos años que haya hecho cambiar, por ejemplo, la manera de pensar respecto de los consumos y de todo eso? Yo creo que hay una, creo que sí, todo esto hay como mucha investigación, ¿no? Esto ha generado mucha investigación desde el punto de vista en dos ámbitos, ¿no? Uno en la, te diría como en las ciencias básicas, ¿no? Hay mucha investigación en las ciencias básicas y hay mucha investigación desde el punto de vista social en Uruguay, ¿no? Esto ha disparado mucho la investigación. Este, y, a mí me parece que todo el tema de la percepción ciudadana ha cambiado porque la percepción de la gente ha generado una percepción de riesgo con relación a la marihuana que se ha volatilizado, que no hay una percepción de riesgo muy importante en relación a lo que puede generar la marihuana como tal. Eso capaz que no es una buena noticia, pero claramente ha cambiado en cuanto a lo que podría llegar a generar la marihuana como tal, ¿no? Porque ven que las cosas entran dentro de este parámetro que capaz que es cultural y que seguramente lo sea, de cómo nosotros ejercemos la ciudadanía, ¿no? Digo, nos preocupamos, pero después como que se incorporó y es parte de, ¿no? El tema es que, digo, a mí en los casos de, si bien las prevalencias no aumentan, en los casos de problematicidad de personas con problemas desde el punto de vista del consumo y que efectivamente el consumo genera problemas desde el punto de vista de la salud mental de estas personas, es muy difícil ingresar a que la marihuana puede ser potencialmente nociva o es nociva directamente sin ser potencial para su salud, ¿no? Entonces, esta percepción general que ha generado que capaz que hay una aceptación más con el tema de la regulación, cuando hablamos de casos particulares, se transforma en una mala noticia. Perfecto. Vamos a ofrecerle la palabra a Jorge para ir cerrando. Jorge. Gracias, gracias, Sergio. Me llamaron mucho la atención tu gráfica, Gabriel, donde muestras las edades. Presentas la edad tanto para la población general como la parte para los escolares. Entonces, en la población general tienen un dato buenísimo, que es el incremento de la edad de inicio en promedio. Pero en el caso de estudiantes me llama mucho la atención que tu edad de inicio es más baja en marihuana, como si la gente, aunque son menos, se estuviera iniciando con marihuana. ¿Cómo están ustedes interpretando este dato? Estos Mirá, datos. puede ser, puede ser. Tenemos que discutir mucho de este tema. Hoy yo te diría que tenemos como muchas preocupaciones con el tema marihuana, con el tema bebidas energizantes. Lo que tenemos empiezan antes es bebidas energizantes, ¿no? Digo, como sustancia, ¿no? Digo, la sustancia de inicio, esto que era como un mantra nuestro que decíamos, la gente empieza por el alcohol, ¿no? Cambió, ¿no? Empiezan por los energizantes, empiezan por los vapeadores. Entonces, todo esto nos lleva a que estamos en este momento en esa discusión de cómo insertamos mercado regulado de marihuana, percepción de riesgo totalmente disminuida con relación a esto, el ingreso enorme y intoxicante, te diría, en cuanto a cómo llegó y cómo se disparó de las bebidas energizantes, el alcohol que se mantiene en niveles altísimos. Tenemos mucha preocupación en cuanto al tema preventivo y cómo poder ser efectivos en trabajar en elevar ojalá pudiéramos plantear de que todas las edades de inicio son altas, pero no lo son. Y tenemos como en los inicios de la secundaria se inician muchísimos, o el promedio de los estudiantes, lo cual quiere decir que muchos empiezan en la escuela, ¿no? Entonces, eso nos preocupa de sobremanera.
te diría que en este momento estamos como en un espacio de análisis de estos datos. Estos datos, como te decía, no están todavía ni publicados, entonces estamos como un poco en eso de la discusión, pero no, nos preocupa y nos gustaría como poder hacer capaz que una charla con ustedes, si se puede, y intercambiar, porque nos interesaría la opinión de compañeros de otros países que puedan ver nuestros números y poder ver un poco la realidad, ¿no? Sí, Así que los invito, bueno, en el invito caso a de escapar estudiantes, tiempo. perdón, es normal, ¿no? Encontrar que tienes edades más bajas por la propia edad, ¿no? Del grupo que Sí, estás estudiando. O sea, yo creo que el que hay que fijarnos es en el otro, pero el dato que sí llama la atención es ese, ¿no? El inicio con marihuana, ¿no? sí, Y el otro punto también que me llamó la atención, perdón, es, o sea, nada más 4 de cada 10 están comprando lo están obteniendo en el mercado regular, o sí. mencionaron que estaban checando la parte de precios antes de haber hecho el cambio, ¿no? En su política. No sabes cómo están ahora los precios que pudiera explicar, porque realmente es muy poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de esos, creo que otros tres de cada 10 que acceden en el mercado gris. Entonces, de alguna manera el mercado regulado llegaría por directa o por secundario mayor cantidad de gente, ¿no? Pero es cierto que el mercado en lo directo que llega a esta persona son 40%. Igual no es poco, ¿no? Digo, tenemos el enorme narcotráfico detrás, todo el poder del narcotráfico, pero que no tiene las seguridades que les da el Estado, ¿no? Digo, estamos hablando de situaciones en donde en uno estás infringiendo la ley y en otro estás comprando en una farmacia en donde nadie te va a correr y nadie te va a decir nada, ¿no? Yo entiendo que para algunos de ustedes esto es como raro, pero es lo que pasa acá, ¿no? Y que pasa además hace 10 años, no es una cosa que nos pasa nuevo, ¿no? Digo, Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por tus preguntas, Jorge. Bueno, eh, hemos pasado 1 hora y media de una conversación súper interesante, profunda, integral, basada en la realidad a partir de la experiencia tremenda de Gabriel, quien no solamente tiene un currículum impresionante, sino que yo quiero decir aquí y además con esto también transmitirte nuestros agradecimientos, Gabriel. Tienen la estatura de una tremenda persona y de un profesional muy, muy generoso, que creo que eso debería estar en el primer lugar de tu currículum, ¿sí? Más allá de los temas técnicos, y de verdad que te agradezco de todo corazón, Gabriel, tu disposición permanente, tu buena onda, tu cercanía, tu humildad y tu facilidad para explicar cuestiones que son re complejas. Eh, y además, obviamente, agradecerte por ser parte del equipo de docentes del diplomado. Em, quiero también aprovechar de agradecerle, para que ustedes sepan, aquí entre ustedes hay más docentes del diplomado. Está Julia Alvarado, está Rodrigo Portilla, está Jorge, que acaba de comentar también, ¿no es cierto? Junto con ellos y con otros docentes como Andreas Hein, como Ítalo García, con la Lorena Contreras, con la Carolina Gorlero de Argentina. Vamos a estar dictando este diplomado a partir del 26 de junio, que es un diplomado internacional en intervenciones en trastornos por uso de sustancias. En el chat les dejé el link por si necesitan más información. Felices de poder conversar con ustedes. Quiero aprovechar también de saludar que se unió también a nuestra reunión, afortunadamente, a Alba Zambrano, que es la directora del capítulo chileno de ISAP Chile, que es una de las organizaciones que está patrocinando nuestro diplomado junto con ICU DDR y también la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio. Les reitero los agradecimientos a todos por su asistencia. Esto lo estamos dejando grabado, así que lo podemos compartir después. Y te reitero a ti también, Gabriel, nuestros agradecimientos
profundo en términos personales y también en términos institucionales desde la Universidad Católica y el Departamento de Psicología. Yo encantado, la verdad que mando un saludo a Rodrigo que no lo había visto. Encantado, la verdad, tengo muchos amigos entre la gente de hoy y la verdad que soy un agradecido yo de poder compartir con ustedes. Así que maravilloso. Muchas Que tengan gracias, buen Gabriel.